Bien, la pobreza extrema y el yihadismo, el fondo de la inestabilidad en el Sahel. Recordemos que allí se agrupan las 14 naciones africanas, colonias francesas. Bien, el golpe de Estado en Níger borra la última democracia aliada de Occidente, mientras Rusia adquiere cada vez más influencia en esa misma zona. De allí que vemos entonces cómo han hablado varios de estos actores políticos europeos como Josep Borrell, al igual que Macron, que está muy movido, pendiente de no perder sus recursos naturales que han venido viviendo desde la conferencia de Berlín. En la región del Sahel, una franja de terreno al sur del Sahara que cruza África de este a oeste, ha experimentado en las últimas décadas un aumento de inestabilidad y también violencia, convirtiéndose en una de las zonas más conflictivas del mundo. Allí hay conflictos de baja intensidad, porque los medios nos llevan solo a los conflictos bélicos que a ellos les apetece y nos llenan de sus verdades creadas. Es decir, la mentira la vuelven una verdad y eso es lo que consumimos cada uno de los usuarios de las distintas plataformas y los distintos medios de comunicación, cuando realmente existen muchos conflictos de baja intensidad y allí en África hay muchos conflictos, pero es por la lucha de las potencias en medio de que los pueblos se rebelan para ser libres, independientes y soberanos. Las potencias se resisten y el ejemplo lo hemos dado. Francia no tiene una sola mina de oro y es la cuarta reserva de oro mundial de este planeta, sin tener una sola mina de oro. Todo ese oro viene de estos 14 países del Sahel, de allí, de la CEAO. Así que vemos cómo para ellos el franc africain, para nosotros la doctrina Monroe. Es decir que desde 1874 está esa repartición del mundo y nace desde allí la conferencia de Berlín, la cual inició el 15 de noviembre de 1884 y culminó el 26 de febrero de 1885. Allí 13 naciones europeas más Estados Unidos se reunieron para repartirse el continente africano. No participó Rusia. Más sin embargo, Rusia prestó ayudas en pertrechos y armamento en una de las pocas naciones que no fue colonizada por ninguna de estas 13 potencias ni por Estados Unidos. Estamos hablando de Etiopía, que en aquel entonces era un imperio, el imperio etíope, y que Italia quiso hacerse con esas tierras. De hecho logró hacerlo cuando Benito Mussolini, pero luego, cumpliendo esta conferencia de Berlín y el tratado que se firmó, a ello apeló a Etíope y repelió el avance del ejército, no solamente por allá por la época de 1886-87, sino que nuevamente con Benito Mussolini tuvieron que entregar y resarcir el daño causado por el orden de los 26.000 millones de dólares. Y para que entremos nuevamente en contexto, vemos cómo, mientras que la pobreza extrema y el cambio climático actúan como factores subyacentes, la incapacidad de los gobiernos regionales, que además poco protegen a sus ciudadanos, han permitido la expansión de la violencia yihadista que surgió en el 2012 en Mali, porque allí hubo una rebelión y trasladaron a estas células yihadistas justamente para repeler a los pueblos que osaran buscar su independencia, osaran buscar su libertad y dejar entonces de proveer de materias primas a estos viejos imperios que viven de estos estados africanos. Vamos a estar hablando y profundizando el tema de Gabón y ahora vamos a entrar en él. Nuevamente otro golpe de estado en la Franco-Afrique. Gabón se ubica al sur de Camerún, junto a Guinea Ecuatorial, en esa parte sureña del África Occidental. Gabón es una potencia mundial en hierro, oro, zinc y cobre, además de madera y manganeso. El 91% del país está cubierto por bosques, de allí que es un país que también exporta madera y basa su exportación de madera, plátano y café. Además, es el tercer país del mundo exportador de manganeso. Por ello, vean ustedes el desespero del señor Emmanuel Macron. Por ello, el desespero de Francia. Se trata de sus colonias que le proveen de todos estos commodities o grandes minerales.
Se trata de seguir en el avance de la inteligencia artificial. Se trata de seguir extrayendo todo este tipo de minerales para que sus empresas puedan tener productos terminados y de allí generen riqueza. Por ello el desespero. Además, solo por eso a Francia no le incomoda la falta de democracia, porque desde hace más de 50 años gobierna una familia. No olviden que es una sola familia que tiene más de 50 años. Para ser exacto, están gobernando desde hace 54 años en Gabón, esta sola familia. Y esta misma familia le permite a las empresas francesas explotar los recursos en Gabón. Poco después que el Consejo Electoral declarara el triunfo del presidente gabonés Ali Bongo, la junta militar toma el poder, disolvió las instancias o todas las instituciones y cerró las fronteras. Hay que destacar que la familia Bongo tiene gobernando 54 años y Ali Bongo tiene ya 14 años en el poder, gobernando Gabón, haciendo fraude, por supuesto que sí. Dejó fuera a los observadores internacionales de la misma Unión Europea, de la ONU. El Internet, cerró las fronteras, secuestró máquinas, pero además la gran mayoría de esos votos, del 64% con el cual ganó las elecciones, más de un 38% de esos votos salieron donde no habían máquinas electorales. Así que para que tengamos una idea de lo que realmente sucedió allí en Gabón. Gabón se ubica al sur de Camerún, Guinea Ecuatorial, está frente a las islas de Santo Tomé y el Príncipe, y además al noreste del Congo belga. Recordemos que hay dos Congos, la República Democrática del Congo y el Congo belga, que es del antiguo imperio belga. Además, su capital es Libreville. Su moneda es el franco CFA de África Central. Y tenemos que entrar ya en el tema de que esta élite francesa la tiene muy complicada en África. El alto mando militar ha decidido no reconocer el proceso electoral donde el mandato pasó de poder a poder, es decir, de padre a hijo. Primero su padre, quien tuvo varios periodos, y ahora su hijo lleva 2 periodos, y estos 2 periodos de 7 años cada uno. En Gabón, un periodo presidencial es de 7 años. Tiene 14 años en el poder y este era su tercer periodo. El día sábado pasado se celebraron estas elecciones en medio de acusaciones de fraude. El presidente está intentando su tercer mandato, estuvo intentando su tercer mandato, porque ahora mismo está detenido en arresto domiciliario. Hay que tomar en cuenta que es un hombre enfermo, la mitad de su cuerpo no le responde y además fue puesto en arresto domiciliario, al igual que parte de su gabinete. El presidente depuesto ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que intervenga militarmente el país. Y la comunidad internacional, encabezada por Francia, pretende intervenir el país, dizque para retornar la democracia. El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que lo de Gabón es un golpe muy fuerte para Europa. Claro que es un golpe muy fuerte. Estamos hablando de inmensas cantidades de commodities que no van a entrar. Las juntas militares de los otros países han dicho que ya no sale oro, ya no sale coltán, ya no sale torio, ya no sale hierro, ya no sale bauxita, ya no sale uranio. Y es por ello que en medio de la crisis que padece Europa, este es un golpe mortal para ellos. Gabón es un país clave para el Francafrique y sus mandatarios han sido los mayores aliados de Francia. La familia Bongo dirige al país desde 1967 hasta el día de hoy. Es decir, más de 55 años dirigiendo este país. En Gabón falta todo. Los ciudadanos padecen de todo. Alimento, vestimenta, educación, de todo. Viven en una pobreza extrema porque las riquezas se quedan en los dirigentes políticos, en la clase política. Se queda toda la riqueza o las migajas que deja Francia, se las quedan estos políticos. Los activos del padre del presidente, del señor Bongo, quien murió en el 2009, de allí su hijo tomó el poder hasta el día de hoy. Y sobre todo lo que ya está documentado de los bienes que dejó su padre. Su hijo tiene 2 mandatos e intentó un tercer mandato. Recordemos nuevamente que son 7 años cada mandato. El padre tenía 70 cuentas bancarias en paraísos fiscales, 39 apartamentos de lujo en el centro de París.
Pero además, autos de alta gama como Ferraris, Bugattis y Lamborghinis. Esto lo dejó su padre. Mientras el país falta de todo. En Gabón hay 700 militares franceses y el sistema de inteligencia de Francia de forma permanente desde el año 60, cuidando sus intereses. Y qué cosas que este sistema de inteligencia no se dio cuenta de este golpe de Estado. Ni se lo imaginaron. Vemos cómo entonces Francia y la Unión Europea piden que se respeten los resultados electorales, por supuesto, para retornar lo que ellos llaman la democracia. Pero hay un detalle, la hija del presidente caído felicita a su tío, que es el jefe de la Junta Militar, para que tengan una idea. Enfoques, un programa para la conversación y la opinión sin restricción.